desviación sobre la raíz de n y lo hacíamos con z si la desviación era conocida. O hacíamos una estimación con t si la desviación era desconocida, o sea, la de la población sigma era desconocida. Trabajamos la media más o menos t por la desviación sobre la raíz de y si era proporción, la proporción siempre trabaja con z. Aquí no hay t, se dice 1 menos p la muestrica, p 1 menos p, y aquí se trabaja con z. De aquí sacamos el tamaño de muestra. Entonces dijimos, bueno, nosotros podemos también tener un tamaño de muestra para la media o para la proporción. Y habría que mirar un factor de muestreo para saber si hay que hacer una corrección. Si es mayor a 0.05, la población se consideraba finita y entonces habría que hacer una corrección. Entonces aquí nosotros trabajábamos para la media, decíamos el tamaño de muestra es z por la desviación sobre el error, que lo llama él una distancia. Según el libro lo llaman ustedes distancia, pero es el error al cuadrado. Y en la proporción es coger z por p por 1 menos p sobre el error al cuadrado. Si la población se considera finita, hay que hacer una corrección por población finita. Y esa corrección por población finita toma a este n como n sub 0, lo cambia ese n inicial, hay que corregirlo. Entonces tomamos el n como n sub 0 sobre 1 más n sub 0 sobre n. Eso era tamaño de muestra. Hay intervalos de confianza para dos muestras, pero eso lo vamos a escribir acá cuando veamos hipótesis de dos. Entonces, también trabajamos hipótesis para la diferencia de medias, o sea, hipótesis de dos muestras. Y también hay para la media y para la proporción, entonces para la diferencia de medias. Entonces nosotros podemos coger la media 1, el n1, la desviación 1 o sigma 1, dependiendo si la conocemos o no la conocemos, de la muestra 2 con la desviación 2. Y si nosotros tenemos dos muestras, la hipótesis dice, ¿será que la media 1 es igual a la media 2? ¿Será que la media 1 es mayor a la media 2 o menor o diferente? Y decíamos que esto es una prueba de una cola al lado derecho. Pero que para poder hacer esto cuando la desviación es desconocida, si la desviación es desconocida, la t teníamos que decirle, para poder hacer esto, la t tenía dos formas. Y entonces la t decía, ¿las varianzas son iguales o diferentes? Porque si las varianzas son iguales, entonces yo tengo que irme con un estadístico de prueba diferente a cuando las varianzas son diferentes. Entonces, si las varianzas son iguales, el estadístico resta las medias sobre la raíz de una varianza agrupada. Por eso hay que decirle cómo son las varianzas. Pero si el estadístico de prueba tiene varianzas diferentes, se coge la varianza 1 sobre n1 más la varianza 2 sobre n2. Entonces a mí me tocaba que decirle cómo eran las varianzas. Por eso, antes de hacer una prueba de medias, que ustedes lo están haciendo en su proyecto final, teníamos que hacer una prueba de varianzas. Y la prueba de varianza uno la puede hacer individual, no tiene que ser esta y luego esta, puede ser solamente, yo quiero mirar cuál es el proceso que tiene mayor variabilidad y se puede solamente usar esta.
¿Será que las varianzas son iguales? ¿Será que la varianza 1 es mayor a la varianza 2? Entonces esta es una prueba de una cola al lado derecho. Y la F la buscábamos dividiendo las dos varianzas y se buscaba esta F con N1 menos 1 grado de libertad y N2 menos 1 grado de libertad con un alfa dado. Y se toma la decisión. Lo mismo pasa en estos. Nosotros buscamos una T que se llama T crítica en la tabla para tomar la decisión, un T de alfa porque estamos en una sola cola, N menos 1 grado de libertad. Pero en una muestra, pero en dos tocaba que decir N más N1 más N2 menos 2 grados de libertad. Y esto me permitía tomar una decisión de rechazar o no rechazar una hipótesis. Como yo estoy comparando dos muestras, suponga que esto es la edad de mujeres y la edad de hombres en una enfermedad. Las mujeres tienen alrededor de 35 años en esta enfermedad y los hombres 40. ¿No es cierto? Entonces decimos, ¿será que las mujeres tienen menos edad que los hombres o será que tienen más? Vamos a ponerle más. Será 45 para poder dejar esto. ¿Será que en esta enfermedad las mujeres son mayores que los hombres cuando les empieza la diabetes, por ejemplo? Entonces quieren probar eso. Entonces también lo podemos hacer a través de intervalo de confianza. ¿Será que X1 menos X2 más o menos esta misma T que tenemos aquí por la raíz de si la varianza 1 igual es esta, si la varianza 1 desigual es esta? Entonces SP 1N1 más 1N2. Y esto es un intervalo para mirar cómo se están comportando las diferencias. Parece que son 5 años. Entonces me dice, mire, la diferencia está entre 3 y 7 años. Si el 0 no está incluido aquí, indica que sí hay diferencia y las mujeres son mayores. Pero si esto me dice menos 3 y 7, si el 0 está incluido, no hay diferencia en las edades. Entonces un intervalo de confianza me permite tomar una decisión. Si el 0 está incluido, no hay diferencia. Si el 0 no está incluido, hay diferencia entre las medias. Cuando nosotros trabajamos estas pruebas, también vimos pruebas de dependencia, cuando las muestras son dependientes. Esto era pruebas de hipótesis de muestras independientes. Y acá es hipótesis de muestras dependientes. Entonces, si nosotros decimos, ¿será que la media de las diferencias es 0? ¿Será que la media de las diferencias es mayor a 0? Esto se presenta cuando hay un antes y un después. ¿Cómo cambió su nivel de azúcar cuando le hacemos un tratamiento? Entonces tenemos un antes, un después y nosotros sacamos las diferencias. Y con las diferencias que pueden ser 3, 8, 5, se saca la media de estas diferencias y la desviación de las diferencias. Y se calcula un estadístico T que dice coja la media sobre la desviación sobre la raíz de n. Y esto es una prueba de una cola al lado derecho. Buscamos una T de alfa con n menos 1 grado de libertad porque aquí apenas estamos trabajando con esta. No tenemos dos muestras aquí. Cuando son dependientes solamente trabajamos una muestra. Y tomamos la decisión con el estadístico de prueba. Este estadístico de prueba me puede arrojar un valor P. Se le busca la probabilidad y si es menor que alfa, rechazo la hipótesis. Y digo, sí, miren, hay diferencias, son positivas. Antes tenía más nivel de azúcar en la sangre y ahora se está bajando. Entonces rechazo y concluyo. Lo mismo pasa en estas, en todas estas nosotros podemos tener el valor P para tomar la decisión. Valor P y tomamos la decisión. Con estos estadísticos sale un valor P, que es la significancia de la prueba como el error tipo 1.
se puede rechazar porque la probabilidad de equivocarse es 0,0000. Ay, yo no hice hipótesis de una, no está hipótesis de una, ahora la tengo que escribir. Bueno. Y por último teníamos las hipótesis de dos proporciones que están allí en el taller. Hay una de hipótesis de dos proporciones. Entonces yo quiero mirar si la proporción de personas que adquieren una enfermedad, por ejemplo, en Bogotá, es igual a la proporción de las personas que están adquiriendo la enfermedad en Cali. ¿O será que es menor? Acá menos se están infectando. Entonces decimos esto es una prueba de una cola al lado izquierdo y está hablando de proporciones. El estadístico de prueba se hace con P y se coge los estimados de las muestricas sobre la raíz de P1, 1 menos P1 sobre N1 más P2, 1 menos SP2 sobre N2. También aquí se puede sacar un intervalo de confianza, que era el que habíamos visto, P1 menos P2, que son la diferencia entre las medias, más o menos el Z por la desviación es esta. P1, 1 menos P1, como son los de la muestrica, entonces decimos estimado, más P2, 1 menos SP2 estimado, sobre N1 y sobre N2. También aquí, si el 0 está incluido, en el intervalo, no hay diferencia en las proporciones. Y si el 0 no está incluido, el 0. Bueno, si no hay 0, si las diferencias son positivas, proporción 20 entre el 20 y el 30% es la diferencia. Entonces, si no está el 0, hay diferencia en las proporciones. Entonces tenemos hipótesis de muestras dependientes, de proporciones, de medias, tamaños. Aquí me hace falta colocar para poner una fotico a las hipótesis de una muestra. Entonces también decíamos para la media y para la proporción. Entonces, si lo hacemos para la media, le ponemos mu. ¿Será que el contenido promedio de un medicamento es 500 centímetros cúbicos? ¿Será que está por debajo de los 500 centímetros cúbicos? Entonces hacíamos una prueba de una cola. Y podíamos trabajarla con Z o con T. Y el estadístico de prueba es X menos mu sobre sigma raíz de N, o era X menos mu sobre S raíz de N, dependiendo si se conocía o no se conocía la desviación. Por eso hay que mirar si nos la dan o no, sigma conocida o sigma desconocida. Y si es para la proporción, entonces manejamos P mayúscula. En la hipótesis es importante colocar el parámetro. ¿Será que el 30% de la gente se está enfermando de esta misma situación? ¿O será que menos del 30 o más del 30 está presentando la enfermedad? Entonces cola al lado derecho y el estadístico de prueba se coge P de la muestrica menos P de la hipótesis sobre la raíz de P de la hipótesis 1 menos P sobre N, y se toma la decisión comparando con una Z, porque aquí sí se trabaja con Z, y también me puede arrojar el valor P y estos dos me pueden arrojar el valor P. Entonces tenemos estimación, hipótesis de una muestra, tamaño de muestra, hipótesis de la diferencia de medias y de la diferencia de proporciones. Eso es lo que entra en el tema.